Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso que podamos tener este Cristo tan rico, tan atractivo, tan dulce y tan amoroso. De esta mañana venimos para que realmente Él pueda suplirnos rica y abundantemente. Y no solamente para que Él pueda suplirnos rica y abundantemente, sino que nosotros podamos ser en esta mañana esas personas que le agradamos, esas personas que alegramos el corazón de Dios. Señor Jesús, en esta mañana te decimos que te amamos, que te necesitamos, que te deseamos, que tú eres todo lo que realmente nosotros anhelamos. Oh Señor Jesús, eres tan rico, eres tan amoroso, eres tan tierno y tan compasivo, que en esta mañana alabamos tu nombre, Señor Jesús, y decimos que tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres no solamente el aire que respiramos, tú eres nuestra agua viva. Tú eres nuestro pan vivo que descendió del cielo para alimentarnos, para nutrirnos, para enriquecernos. En esta mañana te damos toda la gloria, Señor, y venimos con un corazón abierto a recibir más de tu persona viviente. Señor, tú tienes un deseo en tu corazón en este día. Abrimos nuestro ser a ti y nuestros oídos para poder oír lo que tú tienes para nosotros. Oh Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. En esta mañana tenemos necesidad de ti, venimos pobres de espíritu, abiertos a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Te pido por cada radio oyente, Señor. Abre nuestros oídos, amplía nuestra visión en cuanto a Cristo y la Iglesia. Oh, cuánto te necesitamos, Señor Jesús. Oh, Padre, gracias por enviarnos a tu Hijo unigénito. Lo único que tú tenías, tú nos lo diste y vino a rescatarnos, a redimirnos, a recuperarnos. Oh, gracias, Señor, porque ahora podemos decir que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestro gozo, que nada realmente en este mundo nos atrae sino tu persona viviente. Háblanos en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos ya en el bosquejo 6 de esta serie de mensajes. Esta serie de mensajes que se titula El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de iglesia. El desarrollo. Oh, en esta mañana oramos, Señor, desarrolla este reino en la vida de la iglesia. Estuvimos viendo la semana pasada, pero el mensaje 4 estuvimos viendo de vivir la vida del reino y cómo nosotros podemos vivir esa vida del reino. Estos mensajes fueron maravillosos. Al cuidar de otros, dice, al cuidar de otros según el Espíritu y al hacer real en nuestra experiencia el perdón de Dios. Ese fue el mensaje 4. No voy a mencionar el mensaje 5 y el mensaje 3 y 2 y 1, pero el mensaje 5, que estuvimos tratando varios mensajes con este tema, que se titulaba El ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. El ejercicio del reino. Oh, qué maravilloso que nos podemos ejercitar en el reino. Y el reino no es más sino que este Cristo maravilloso dentro de nosotros. Y entramos ahora en el mensaje número 6, que se titula Porque para poder producir el reino, disfrutar del reino, participar del reino, hay un conflicto. Y mira lo que dice el tema 6 que vamos a tocar ahora. El conflicto que existe entre los dos reinos y la obra y la responsabilidad de la iglesia. La obra y la responsabilidad de la iglesia. Hay un conflicto entre estos dos reinos.
Y vamos a leer algunos versículos para más o menos poder entrar en el tema. Mateo 6:10 es cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y el versículo el 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que esta oración, que es que se haga su voluntad, así como la voluntad de Dios está en la tierra, dice, así también se haga en los cielos, dice, así también se haga en la tierra. Maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos buscar la voluntad que hay en el cielo. Hoy le podamos rogar al Señor: Señor, trae tu voluntad también aquí en la tierra. Señor Jesús. En Mateo 12:26 dice: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? A Jesús le estaban diciendo que, dice, por Beelzebú echa a los demonios fuera. Señor Jesús. El 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, dice, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar? Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes? Si primero no ata al hombre fuerte, entonces saqueará su casa. Señor Jesús, maravilloso, estos versículos son muy ricos. Voy a leer también otros versículos en Efesios 6:10, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las estratagemas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de esta tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús, es maravilloso de que podamos introducirnos en estos versículos tan ricos. Hay otro versículo aquí en Apocalipsis 12:10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios, dice, día y noche. Señor Jesús. Hay otro versículo, Apocalipsis 11:15, dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Maravilloso que nosotros podamos disfrutar de este mensaje tan rico y tan maravilloso, y podamos ver estos versículos. Entramos ya en el punto Romano 1, que dice: en el universo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios y el reino de Satanás. Por eso leíamos el primer versículo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso también en el capítulo 6, mismo en el versículo 33, el Señor Jesús allí nos dice también: más buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos
realmente el propósito de Dios, buscamos el reino de Dios, buscamos su justicia, oh maravilloso, todas estas cosas dice que se nos dará por añadidura. Dice que el reino de Dios, escucha el versículo este, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces, oh Señor Jesús, entonces, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién era el reino de Dios? Este Cristo era el Cristo todo inclusivo. Él era el reino, Él era la vida, Él era el agua viva, Él era esa fuente inagotable, Él era el Emmanuel, Dios con nosotros, que procuraba, que deseaba, que realmente alcanzó a llegar a ser ya no Dios con nosotros, sino Dios mismo en nosotros. Seguimos con el bosquejo. Dice que un reino es la totalidad de cierta vida. Un reino es la totalidad de cierta vida. Dios tiene su vida a partir de la cual llega a existir el reino de Dios. Digamos que esta dicha vida produce el reino de Dios. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por cómo? Por la dureza de su corazón. Señor Jesús, maravilloso. Otra vez viene el versículo dice, más si yo, por el Espíritu de Dios, hecho fuera los demonios, entonces, Señor Jesús, gracias Señor, entonces dice, ha llegado, dice, a vosotros el reino de Dios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hemos leído el punto 1 de la letra A, ahora estamos aquí en el punto 2 y dice, Satanás tiene su vida maligna, a partir de la cual llega a existir el reino de Satanás. ¿Te das cuenta? Tenemos la vida de Dios y al surgir la vida de Dios entra el reino de Dios. Pero es que aquí también nos dice que también Satanás tiene su vida maligna y a partir de la cual llega a existir el reino de Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, el escriba que los acusaba, le dijo estas palabras, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Señor Jesús, y padre de mentira. Por eso dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues entonces quedará en pie su reino? Señor Jesús, el enemigo es homicida desde el principio. Él es el maligno, yo diría más, el infeccioso, el que realmente trae discordia. Dice la letra B. Los dos árboles vistos en Génesis 2:9 como señales de Dios y Satanás son dos fuentes. El resultado de las dos fuentes llegan a ser los dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Por eso necesitamos ejercitarnos en el reino, porque hay un conflicto, como hemos dicho el tema de este tema, y nosotros necesitamos vivir
y ejercitarnos en el reino, vivir la vida de la Iglesia, porque el enemigo siempre quiere ir a la paz de Dios. Señor Jesús. En Génesis 2:9 dice: e hizo Jehová brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en el medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Señor Jesús. La letra C dice: todo el linaje humano, dice todo el linaje humano es un reino no meramente de la vida humana, sino aún más de la vida satánica. Mateo 13:38 dice así: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Señor Jesús, necesitamos realmente rumiar estos versículos y disfrutarlo, ¿verdad? Dice: vosotros sois, le dijo Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso nosotros no podemos ser aquellos que mentimos, sino que realmente nuestro sí es sí, nuestro no es no, y necesitamos traer la voluntad de Dios que está en los cielos, traerla también aquí en la tierra. Es maravilloso. En Hechos 13:10 dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Oh Señor Jesús, esto lo dijo en Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y todo aquel que no ama a su hermano tampoco no es de Dios. Así que necesitamos practicar la justicia y necesitamos el amarnos los unos a los otros. Es maravilloso, Señor Jesús. Punto 1 de la letra C dice: la humanidad ha llegado a ser la totalidad de la vida satánica. Con todas sus actividades ha llegado a ser la vida satánica. Señor Jesús. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en el maligno. Nosotros realmente estamos en Dios y somos de Dios, y el mundo entero está en el maligno. Por eso necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre, como dice en Efesios, donde Cristo ha derribado en la cruz toda separación, todo muro, todo argumento, y ahora necesitamos ser aquellos que vivimos, que expresamos y anhelamos la vida del reino. Oh, maravilloso. Punto 2 dice: el reino humano ha llegado a ser el reino satánico, el reino de Satanás. Perdona, pero que hable de esta manera, pero es que estamos hablando del reino y hay un conflicto. Está el reino de Dios, como hemos dicho este mensaje, y el reino de Satanás. Señor Jesús. Oh, dice aquí también el punto, la letra D. Satanás, el Dios de este siglo, es el príncipe del mundo
y el príncipe de la autoridad del aire. Ya hay versículos que habla, andábamos conforme al príncipe de la autoridad del aire. Aquí hay un versículo en Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, dice, de este mundo será echado fuera. Oh, queridos hermanos, es que Cristo era el victorioso. Él vino a destruir las obras del diablo, a expresar como un hombre que dependía totalmente del Padre, vivía y expresaba a este Cristo maravilloso, al Padre maravilloso. Por eso es lo que Dios desea ahora, que nosotros seamos esa réplica aquí en la tierra, destruyendo las obras del diablo. Aquí en Juan 14:30 dice, porque él estaba teniendo una comunión con sus discípulos, y entonces él en este versículo dice, no hablaré ya muchos con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Claro, el propósito de Satanás era realmente destruirlo, pero él fue a la cruz para destruir allí al enemigo. Por eso dice, le herirá en el carcañá, la simiente de la mujer que era Cristo. Realmente él fue a la cruz y lo levantó allí a la cruz, pero allí venció al enemigo. Maravilloso. Dice, él viene, pero nada tiene en mí. El 16, versículo 11 del Evangelio de Juan, también dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Señor Jesús ya ha sido juzgado. El versículo que hemos leído de Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que ya ha sido arrojado. Maravilloso. Señor Jesús. En 2 de Corintios 4:4 dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el cual es la imagen de Dios, Señor Jesús. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué maravilloso. Por eso dice, y erais por naturaleza hijos de ira. Erais. Qué maravilloso de que ahora ya no seguimos la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, sino que realmente hoy seguimos a este Cristo maravilloso. Uno de la letra D dice, él tiene su autoridad y sus ángeles, quienes son sus subordinados como principados, autoridades y gobernadores del mundo de las tinieblas de este mundo. Dice, y gobernadores del mundo de las tinieblas de este mundo. Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles 26, cuando Pablo se estaba defendiendo allí ante el rey Agripa, él estaba dando el testimonio y le estaba compartiendo en cuanto a la visión que él había recibido. Y le dijo en el 26:18, oh rey Agripa, y yo todo esto fui, como diciendo, fui apartado, dice, para abrir sus ojos y se puedan convertir de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice, perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Así que es maravilloso de que el apóstol Pablo, él estaba dando testimonio de cómo él fue
hallado y tuvo ese encuentro con Cristo en el camino de Damasco, y le estaba relatando al rey Agripa lo que había acontecido y cuál era el propósito por el cual tuvo ese encuentro con el Señor, para abrir sus ojos, para trasladado de las tinieblas al reino de Dios. Eso es glorioso, Señor Jesús. Mateo 25:41 dice: y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Queridos hermanos, maravilloso, apartaos de mí, Señor Jesús. Hay unos versículos donde muchos dirán: Señor, si yo hacía, Señor, si yo decía, Señor, si yo era. Y el Señor dirá: apartaos de mí, oh hacedores de maldad. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de esta tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús, es maravilloso que nosotros podamos realmente vivir y disfrutar a este Cristo rico y maravilloso. Punto 2 de la letra D dice: Satanás tiene su reino, la autoridad de las tinieblas. Tiene su reino, la autoridad de las tinieblas. Por eso nosotros necesitamos ejercitarnos en el reino de Dios, Señor Jesús. En Colosenses 1:3 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, aleluya, y nos ha trasladado, dice, al reino del Hijo de su amor, el cual hemos sido trasladados. Oh Señor Jesús, gracias por este traslado, Señor, te amamos. La letra E dice: hay dos reinos en la tierra, el reino de las tinieblas y el reino de la luz de Dios, el reino de Dios en la luz. Dice que estos dos reinos ahora se enfrentan el uno y el otro en la tierra. Por eso hay un conflicto, y hoy nosotros estamos de parte del reino de Dios y necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre, como un guerrero corporativo, para luchar contra el enemigo, el cual dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. ¿No te anima esto? Maravilloso. ¿Y para qué hemos sido trasladados? Para abrir los ojos, para que se conviertan, como dijo Pablo, de las tinieblas a la luz y de la potestad de las tinieblas a Dios, para que reciban perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Maravilloso. Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. Aquí entramos al punto Romano 2. Pero vamos a hacer un alto ahora en este camino maravilloso que estamos hablando de estos dos conflictos del reino, pero al que nosotros nos interesa recargar, resaltar, es el reino de Dios. Así que vamos a escuchar esta canción muy rica, muy maravillosa, que dice: en tu nombre tan glorioso, oh Jesús, nos albergaste. Qué maravilloso de que hoy estamos dentro del seno del Padre, porque dijo el Señor Jesús: para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Oh Padre, qué maravilloso de que Cristo vino a trasladarnos, a introducirnos en la voluntad del Padre. Así que, queridos hermanos y hermanas, disfruten esta canción. Amén.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, espero y deseo que hayáis disfrutado este himno que he puesto, esta canción que es muy rica, muy animante, y también podáis haber cogido los apuntes de esta versión recobro que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso, un Nuevo Testamento de estudio como lo habéis escuchado, y esa colección de 7 libros. Así que esperamos vuestras llamadas y queremos seguir compartiendo en cuanto a estos dos conflictos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero qué maravilloso de que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, como leímos los versículos en Colosenses, al reino de su amado Hijo. Señor Jesús, te amamos, Señor. Sigue tú en este momento, en este tiempo, en esta segunda parte, Señor, siga tú hablándonos. Oh, Señor Jesús. Bueno, entramos al punto Romano 2, maravilloso. El punto Romano 2 dice, puesto que el Señor Jesús, el Rey Celestial, ha venido para establecer el reino de Dios entre los hombres aquí en la tierra. Y los dos reinos se encuentra un conflicto. Se está librando una gran batalla. Hermanos y hermanas, y es necesario que nosotros combatamos la batalla. Necesitamos combatir, al lado de nuestro amado Jesús. Él ya venció al enemigo, por eso nosotros tenemos doble ventaja, porque el que venció ya está en nosotros. Nosotros lo que necesitamos permanecer en el vencedor, que es Cristo en nosotros, como el Espíritu que da la vida. En Efesios 6:12 dice, hermanos y hermanas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús. En la letra B, la letra A, dice que la guerra espiritual es la guerra que existe entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Entre el reino de Dios y el reino de Satanás. En Mateo 12:26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Señor Jesús, el 28 dijo el Señor, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces, hermanos, ha llegado, dice, a vosotros el reino de Dios. Así que seguimos en el punto 1 de la letra A.
Dice así: el propósito de la guerra espiritual es traer el reino de Dios. Es traer al reino de Dios. Por eso en Apocalipsis 12:10, ya leí al principio este versículo, en la introducción, que dice: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, hermanos y hermanas, ahora ha venido, dice, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa, dice, delante de nuestro Dios día y noche. Él no para, él tiene una fuerza incansable, día y noche, acusándonos. Por eso, queridos hermanos, necesitamos entre nosotros mucha comunión, mucha compenetración, mucho amor uno por los otros, y que hablemos entre nosotros verdades. Punto 2 dice: el reino de Dios es el ejercicio de la voluntad divina y el derrocamiento del poder de Satanás mediante el poder de Dios. Oh, ¿no es esto maravilloso? Os leo otra vez este punto maravilloso. Dice: el reino de Dios es el ejercicio de la voluntad divina y el derrocamiento del poder de Satanás mediante el poder de Dios. Mateo 6:10, otro versículo que leímos al principio. Venga, dice, oh maravilloso, venga tu reino. Oh Dios mío, hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase también aquí en la tierra. Oh Señor Jesús, maravilloso. Oh, Él es tremendo como realmente el propósito de Dios es que nosotros oremos para que realmente ese reino venza en nosotros y podamos orar: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Maravilloso. Entonces dice que ha llegado el reino de los cielos a vosotros. Maravilloso. La letra B dice: hay dos grandes principios en el universo: la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás. La única controversia que existe entre Dios y Satanás tiene que ver con la autoridad y la rebelión. Por eso hoy en la iglesia, entre nosotros, no debería de haber rivalidad, no debería de haber rebeliones. Señor Jesús, guárdanos a que podamos mantenernos firmes, unánimes los unos con los otros. Maravilloso, Señor Jesús. El propósito de Dios es que nosotros vivamos en este reino para que podamos abrirle a la gente los ojos y para que se puedan convertir de las tinieblas a la luz y que puedan ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, para que puedan recibir perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe, dijo, que es en mí. Señor Jesús, por eso en Colosenses, ya lo hemos leído varias veces, dice: el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Punto 1 de la letra B dice: la rebelión consiste en negar la autoridad de Dios y rechazar el gobierno de Dios. Ahí viene realmente la rebelión, cuando rechazamos la autoridad de Dios y rechazar el gobierno de Dios. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros podamos estar sujetos a los hermanos responsables, hermanos que velan por nosotros,
hermanos que velan por realmente para que la iglesia se mantenga firme. Señor Jesús. Voy a leer unos versículos en Isaías y después en Ezequiel. Unos versículos que son muy animantes. Posiblemente tú no hayas escuchado estos versículos, pero son unos versículos que Isaías, por medio de que el profeta de Dios, él pudo hablar estas cosas de Satanás cuando él fue creado y cuando realmente él estaba gobernando y era Lucifer, que era el ángel precioso de Dios, donde aún hubo fiesta cuando él fue creado, pero entró la rebelión en él, la rebelión, la ambición, y no se sujetó al gobierno de Dios. Entonces voy a leer Isaías 14, a partir del versículo 12, creo que hasta el 14. Y mira lo que dice, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana. Mira lo que era el lucero de la mañana. Como has caído, oh lucero de la mañana. Tú eras hijo de la aurora. Dice, como has sido derribado a tierra. Tú que hacías caer postrado a las naciones. Fíjate, las naciones se postraban ante él. Dice 13, pero tú, escucha esta palabra, esto se tiene que grabar en nosotros, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Dice, y en el monte de la asamblea me sentaré en los extremos del norte. El 14 dice, y subiré sobre las alturas de las nubes, y me haré, escucha lo que dice aquí, y me haré semejante al Altísimo, y semejante al Altísimo. Qué rebelión entró Satanás. Por eso, cuando el hombre cayó, la naturaleza de Satanás, en vez de la vida de Dios, que era el árbol de la vida, que supuestamente tenía que entrar dentro del hombre para expresar a Dios, entró este veneno, esta infección, este injertar en la carne. Cristo llegó a ser la personificación en nuestro corazón, dentro de nosotros. Y entonces es cuando entró la envidia, los celos, y todo eso está en nosotros. Pero por eso Cristo vino a predicarnos el evangelio de la salvación, para rescatarnos, para trasladarnos de las tinieblas a la luz. Y mira cómo hemos leído. Pues ahora vamos a ver otros puntos aún más fuertes en Ezequiel, también de Satanás. Pero ya hemos visto de que Cristo es el reino y Él ha venido realmente y Él ha vencido al reino de Satanás y de hecho lo ha destruido, y ahora nosotros tenemos que ejecutarlo porque el vencedor está dentro de nosotros. Así que mira lo que dice en Ezequiel. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros no nos rebelemos unos con otros, no nos critiquemos, aún no nos envanezcamos porque creemos saber algo más que otros. Nosotros no sabemos nada, y si sabemos algo es por la misericordia del Señor. Así que en Ezequiel 28, a partir del versículo 2, voy a leer muchos versículos, pero mira lo que dice, sigue diciendo. Le dijo Dios a Ezequiel, hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, le da un mandato, le dice, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Jehová, por cuanto se ha enaltecido tu corazón, y ha dicho, yo soy un Dios, y ha dicho, yo soy un Dios en la silla
de Dios estoy sentado en medio de los mares, mas tú eres un hombre, dice, y no un Dios, aunque has puesto tu corazón como si fuera, escucha, como si fuera, no lo es, pero él puso el corazón como si fuera de Dios, dice, fuera el corazón de Dios. El 3 dice, he aquí, eres más sabios que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Increíble, pero cierto, no hay secreto que te sea oculto. Dios abrió por completo el corazón a Lucifer, que es Satanás, la serpiente antigua. 4 dice, por tu sabiduría y por tu entendimiento te ha hecho una fortuna. Escucha, ha hecho una fortuna y has acumulado, dice, ha acumulado oro y plata en tu tesorería. Por eso, queridos hermanos, nuestros ojos no pueden estar puestos en el oro, ni en la plata, en el dinero. Dice el 5, por tu gran sabiduría y por tu comercio. Era un comerciante. Dios nos libre de ser ese comerciante falso. Dice, y por tu comercio ha aumentado tu riqueza. Dice, ha aumentado tu riqueza, pero por causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, dice el 6, así dice el Señor Jehová, por cuanto has puesto tu corazón como si fuera el corazón de Dios. El 7, por eso voy a traer sobre ti extranjero, lo más despiadado entre las naciones, y desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. ¿Das cuenta? Realmente dice que Dios iba a traer gente con espada para manchar su esplendor. Señor Jesús, por eso necesitamos, oh Señor Jesús, hermanos y hermanas, no entrar en conflicto en la vida de la iglesia. 28:8 dice, en la fosa te harán descender, y en el corazón de los males, en el corazón de los mares, dice, morirás la muerte de los que mueren a espada. ¿Acaso, el versículo 9, dirás tú, dice, acaso dirás tú en tu presencia del que te mate, yo soy Dios? Mas tú, dice, hombre eres, y no un Dios, en mano del que te hiere, en mano del que te hiere. El 10 dice, morirás la muerte del incircunciso a mano de extranjero, porque yo he hablado, declara el Señor Jehová. El 11, y además vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Jehová diciéndome, hijo de hombre, eleva lamentación sobre el rey de Tiro, y dile, así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección. Tú eras, escucha, ya está liquidado. El quien realmente era el perfecto es Cristo en nosotros. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. El 13 dice, en Edén, en el vuelto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu cobertura, la cornalina, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el jaspe, el zafiro, el cambulcro y la esmeralda, con el oro y la hechura de tus panderos
y de tu flauta fueron preparados para ti el día que fuiste creado. Tú eras, ya no eres Satanás, tú estás vencido. Señor Jesús, sí, yo te puse allí para que estuviese en el santo monte de Dios, en medio de las piedras del fuego, tú te paseabas. El 15 dice, perfecto era en tu camino desde el día que fuiste creado, hasta que la injusticia se halló en ti. A causa de la abundancia, otra vez habla aquí, de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia y pecaste, así que yo te eché, dice, así que yo, por profano del monte de Dios, y te destruí, oh querubín, que cubre de en medio de las piedras de fuego. Señor Jesús, el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, acá por causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse para que te mirasen. Por la multitud de tus iniquidades, la injusticia de tu comercio profanaste tu santuario, por tanto. Hice salir fuego de medio de ti, te consumió, y yo te reduje a ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocen entre los pueblos están asombrados de ti. Has llegado a ser motivo de terror y para siempre dejarás de ser. ¿Qué te parece, hermanos y hermanas? Oh, Señor Jesús, pero hoy tenemos todo lo contrario de todo esto. A este Cristo que se humilló hasta lo sumo, no se ensaltó. Él no vino a servir, él no vino a ser servido, sino a servir. Él vino no a los que no tenían, digamos, necesidad de perdón, sino a los que estaban, digamos, a los que necesitaban ese perdón y necesitaba ese consuelo, porque a Jesús realmente lo acusaban porque comía con pecadores y con prostitutas y con recaudadores de impuestos, y él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, yo he venido por estos que están enfermos para sanarlos. Él comía, él estaba en medio de todo ello. Señor Jesús, maravilloso, como Cristo, él vino y cumplió el propósito de Dios. Satanás fue arrojado porque se rebeló. Aún Dios quiso intentarlo con Adán y Eva en el huerto del Edén, pero fueron engañados. Él quiso también encabezar todas las cosas en Adán y Eva, pero ¿qué ocurrió? Le abrieron la puerta al enemigo y se filtró y entró, y la mujer tuvo conversación con Satanás, y después de tener conversación fue al marido, en vez de ir antes y tener comunión con su esposo, dirá, mira, me está tentando el infeccioso, el que Dios no ha dicho que no comamos de ese árbol, él me está incitando, sino le dijo, ven, ya había comido de ese árbol. Señor Jesús, ya había entrado en conversación con el enemigo. Bueno, queridos hermanos, seguimos adelante. El punto 2 dice, aunque Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios, y aunque el hombre infringe su autoridad al rebelarse contra él, Dios no permitirá que esta rebelión continúe. Dice que no permitirá que esta rebelión no continúe, sino que dice que Él establecerá su reino aquí en la tierra. Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Maravilloso. Señor Jesús.
Dice el capítulo Apocalipsis 11:15, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en los cielos que decía: el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Maravilloso. Punto 3. Dice, el reino de Dios es el poder para subyugar la rebelión. Para subyugar la rebelión. Maravilloso. El reino de Dios es el poder. ¿Quién es el poder en nosotros? El Espíritu. Es el reino. En Romanos hay un versículo 14, capítulo 14, que dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y ese poder está hoy en nosotros. Es el poder, el reino de Dios para subyugar a Satanás. Marcos 4:35 dice, aquel día, al atardecer, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y hay aquí un relato que dice así, muy rico. Dice, dejando a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Se levantó entonces una gran tempestad de viento. Ya vimos que dijo en Ezequiel que arrojaría a Satanás, dice, a los profundos de los mares. Es decir, había un contacto, las profundidades de los mares contra Satanás y lo que se esperaba en la otra orilla. Y dice que se levantó una gran tempestad de viento y las olas irrumpían en la barca. Esas olas querían tirar la barca, querían destruirlo allí en medio del mar, de tal manera que la barca dice que ya se estaba llenando. Pero el 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Muchas veces creemos que nuestro Dios está dormido, que está ahí, pero él estaba ahí en la popa, estaba durmiendo, pero con un propósito. Él quería que nosotros lo tocásemos, él quería que nosotros le rogásemos, él quería que nosotros le orásemos. Señor, trae tu voluntad que está en los cielos, tráela también aquí en la tierra. Y ahí en ese mar, ahí en medio de todo ese conflicto satánico que había ahí, realmente queriendo vencer el reino de Dios. Oh, queridos hermanos, él estaba en la popa, durmiendo, pero allí estaban sus discípulos. Dice, y le despertaron. Oh, seguro que le dieron varios amarreones, y le tocaron, y le despertaron, y le dijeron, oh, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Mira, que ya la barca está llena de agua, no podemos cómo achicarla, cómo sacar el agua, y tú durmiendo en la popa ahí, ¿no te importa que padezcamos, Señor? Y dice el 39, y habiéndose despertado, escucha, dice, reprendió al viento y le dijo al mar, calla. Oh, Señor Jesús, ese Cristo es el Cristo victorioso que hoy hay dentro de nosotros. Y entonces, habiéndose despertado, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y dice que inmediatamente cesó el viento y sobrevino gran. Me gustan las palabras cuando son puestas aquí en la Biblia. Y cesó el viento y sobrevino, dice, gran calma. Oh, Cristo nos da la calma. Hermanos y hermanas, yo estaba desesperado. Yo estaba descolocado totalmente. Yo soy ciego, soy invidente.
Con 19 años yo me quedé ciego, yo estaba como ese mal revuelto. Yo ya no tenía salida, yo ya no tenía cabida, yo ya no tenía lugar en ningún sitio. Yo estaba desesperado. Pero cuando este Cristo, rico, maravilloso y abundante, vino a mi vida y se mezcló con mi espíritu y hizo su hogar en mi corazón, queridos hermanos, en mí llegó una gran calma. ¿No es esto maravilloso? Gran calma. De hecho, ya hace muchos años que conocí al Señor. No me he apartado ni un momento de Él. Claro, tenemos caída, tenemos esto, pero nunca he dicho ya no me reúno. Nunca he dicho ya voy a dejar de... Que va, al contrario. Este Cristo me está atrayendo cada día más. Oh, me está cautivando. Maravilloso. Queridos hermanos y hermanas. Oh, qué gran calma. Dice que sobrevino gran calma. Vinos y sobrevino gran calma en mi vida. Yo lloraba desesperadamente todos los días. Si no al mediodía, a la noche. Si no a la noche, en la mañana. Seguro de esa gran tempestad, de esa gran tormenta que había dentro de mí. Pero inmediatamente que vino Cristo a morar dentro de mí, y aquel hermano que me habló del Señor, y yo dije: Señor, te recibo en mi espíritu, entra dentro de mí, límpiame de mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Yo quiero tener lo que este hombre tiene, yo quiero sentir lo que este hombre siente. Oh, queridos hermanos, vino a mí esa gran calma. Te puedo decir que jamás he llorado de amargura o de reproche o de pena o de algo. Nunca. Cuando he llorado de alegría, de gozo. Y estoy diciendo esto con mucha libertad, pero tú sabes que el enemigo, como le vino a Job, él viene y va delante de Dios y dice: mira qué contento está, déjame que yo lo toque. Y a veces el Señor permite, pero ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos decir como dijo Job al final: de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, que Satanás, él cuando viene a nosotros a zarandearnos, es para sacar lo malo que hay dentro de nosotros. Él es el colaborador sucio de Dios, el que hace los trabajos sucios, pero que convierte el Señor nuestra muerte, nuestra suciedad en limpieza y en vida. Maravilloso. El 40, dice el 4:40, dice: ¿por qué os acobardáis así? Le dijo el Señor. ¿Por qué os acobardáis así? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Dice: y entonces temieron con gran temor. Y mira lo que se decían, dice: y se decían el uno al otro: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Queridos hermanos, tengo que terminar ya aquí. La semana que viene seguiremos con este punto, que tenemos el ancla, el gran calma está en nuestro espíritu. Así que, queridos hermanos y hermanas, que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, equipándoos con toda sabiduría, con toda inteligencia, y Él os siga llenando de todo lo que Él es, Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Quédate con esta dulzura. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Es nuestro amado Jesús. Hasta la próxima semana. Amén.